Versículos 4 y 5. En este Pablo dice: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Y dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El versículo 5 también dice: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Filipenses 1:19, también encontramos otro texto que es importante, y es el versículo 19, donde dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo. Entonces, note ahí dos dimensiones. El versículo 4 y 5, Pablo ruega o hace oración por la iglesia, por un aspecto importante dentro de la iglesia, y es la comunión en el Evangelio. La unidad de la iglesia es una de las peticiones centrales del apóstol. Y en el versículo 19, ahora él pide a la iglesia que ore por él, para que gracias a la oración de la iglesia, la predicación de la palabra de Dios pueda ser posible. El ministerio como tal exige mucho más de lo que cualquier ser humano puede lograr. El hombre natural no puede hacer la obra del ministerio si no se da lo que Pablo pide en Filipenses 1:19, que Dios asista al ministro con su Espíritu Santo para que pueda cumplir el ministerio. La obra pastoral o el ministerio al que cada uno es llamado tiene una dimensión sobrenatural. Es el poder del Espíritu Santo el que necesita toda persona que sirve en la iglesia para poder llevar a cabo el ministerio, que es un don de Dios. Pablo, como un ministro, tiene conciencia de que el ministerio sobrepasa en mucho las fuerzas de cualquier ser humano. Las fuerzas emocionales, espirituales y físicas son sobrepasadas por todas las responsabilidades que implica llevar el ministerio. Humanamente, el cuerpo de una persona hubiera terminado del todo destruida, con todos los viajes y todos los azotes y todo, nada más con la carga espiritual que supone lidiar con todas las cargas que implica una iglesia, son suficientes para que la vida emocional de cualquier ser humano se vea afectada. Si a eso le suma las exigencias de una múltiple cantidad de actividades, el ministerio demanda mucho más que las fuerzas naturales de una persona. Demanda realmente que el Espíritu Santo le ayude en todo lo que tiene que hacer. De ahí que no puede haber un ministerio sin que el ministro lleve una vida de oración entregada a Dios, y sin que la iglesia no asista al ministro, al líder, al pastor en oración por él. Son dos dimensiones muy importantes: que los pastores oren por la iglesia, por la comunión en el Evangelio de la iglesia, y que la iglesia ore por los ministros. Porque la comunión en el Evangelio, la unidad de una iglesia, no es algo que se dé por naturaleza, sino que es una comunión en el Evangelio, es una comunión que solo el Espíritu Santo puede dar entre tantas personas diferentes que reúne una iglesia. Que se tenga una visión común, que se tenga una misión común entre personas con tantos diferentes trasfondos, es una obra del Espíritu Santo. La unidad de la iglesia solamente puede ser asegurada por la obra interior del Espíritu Santo. En Pablo vemos un aspecto importante, no solamente en Filipenses, sino en muchas de sus cartas. Parecería algo trivial decir: todo ministro debería tener la conciencia de que como ser humano necesita ayuda.
todo ministro debería tener la conciencia clara de que la obra del ministerio al que Dios le ha llamado no la puede hacer sin ayuda. Eso es importante porque, dada la cultura en la que nosotros nos movemos de un profundo individualismo, las personas están acostumbradas a pensar que su autorrealización depende de él mismo y de pronto se entra a un ministerio dentro de la iglesia con la misma ideología. Todo depende de lo que yo haga. Pero la iglesia tiene como eje central la comunión en el evangelio, la coinonía entre los hermanos, y aquí no se trata de la misión del pastor ni de la misión de alguien en concreto o particular, sino de la misión que Dios ha encomendado a la iglesia. No puede particularizarse porque se termina en un personalismo en medio de las iglesias. Y nosotros lo vemos en el lenguaje casi cotidiano. Esa es la iglesia del pastor fulanito de tal. Sea porque él no ha sabido transmitir la visión de que es la iglesia de Cristo y de que es responsabilidad de él como ministro y de todos los que están en la iglesia, o porque hay un error en esa enseñanza. Pero todo ministro debe tener conciencia de que solo nunca podrá llevar la carga del ministerio. Y toda iglesia debe tener conciencia de que no es solo la responsabilidad del ministro llevar la carga de la misión de la iglesia, sino que es de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso Pablo pide la oración de la iglesia por su ministerio, para poder salir adelante en la misión que Dios le ha encomendado. Veamos el texto de Romanos 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo entre vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Mire cuál es la petición de Pablo. Pablo pide apoyo a sus hermanos, pide apoyo a la iglesia de los romanos, pero no lo pide de cualquier manera. Hay un ruego, hay algo urgente que él está pidiendo para su propia vida, y más que para su propia vida, para el ministerio al que Dios le ha llamado. Así que aquí está el ministro rogando a la iglesia que sus hermanos rueguen por él a Dios. Os ruego que rueguen por mí. Es lo que está diciendo Pablo. Les pido que oren. Fíjense que aquí Pablo está haciendo una apelación al amor, pidiéndole a la iglesia que le manifieste su amor. Y no en dinero, sino en ¿qué? En oración. Entonces, Pablo está pidiendo, haciendo una apelación al amor que los hermanos le tienen, les está diciendo: os ruego que oren por mí. ¿Para qué? Para poder sobrellevar la carga que implica el ministerio. Les ruego que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. ¿Para qué? Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y para que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Entonces, fíjense que el servicio que Pablo está pretendiendo llevar hacia Roma era el mismo evangelio, y él está pidiendo que lo asistan en oración para que él pueda cumplir el ministerio que Dios le ha dado. ¿Esto por qué debe ser así? Porque Pablo entiende que el ministerio no es algo solo natural,
sino que en la misión de la iglesia va implícita una guerra que es de origen sobrenatural. Pablo recuerda a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18, les dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ese versículo está en el contexto de la armadura de Dios, de lo cual nosotros vemos que una de las armas esenciales para la batalla del creyente es la oración. De ahí que el pastor debe tener dos responsabilidades. Una, orar por su pueblo. ¿Para qué? Para que se dé la comunión en el Evangelio. Pero también enseñar al pueblo la responsabilidad que tiene en orar por la misión que Dios se le ha encomendado y por los ministros que Dios ha colocado en esa iglesia. Es algo que debe darse correlativo. El pastor debe orar por el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios debe orar también por su ministro. ¿Para qué? Para que por medio de esas oraciones Dios permita que la misión de esa iglesia salga adelante. Así que gran parte de la responsabilidad de la iglesia, que muchas veces es omitida, es orar por la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia. Hoy vemos mucho activismo en muchas iglesias y la gente está muy feliz de participar en todo tipo de actividades. Todo tipo de actividades menos una reunión de oración. Normalmente la iglesia hace cuanta actividad se convoca y llega a una inmensa mayoría de la iglesia, pero cuando se trata de convocar a la iglesia para la oración, llega menos del 20% de la iglesia, si es que llega. Y pareciera que la iglesia no entiende que la oración por los ministros y por la misión de la iglesia es una responsabilidad de la iglesia. Eso también hace parte del llamado que Dios le hace a cada creyente. Y eso tiene que ver, como quizás ninguna otra actividad, con la expansión y con el crecimiento del Evangelio. Pablo también dice en Efesios 6:19, orando en todo tiempo y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Miren el motivo de la petición de Pablo. Ruego a ustedes, la iglesia de Jesucristo, que tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio, que rueguen por mí para que Dios me dé el valor de anunciar el Evangelio. En medio de toda la persecución que Pablo sabía que debía afrontar y de todas las dificultades que él sabía que implica un ministerio, pide a la iglesia que ore por él. ¿Para qué? Para que él pueda cumplir con la vocación a la que fue llamado. Colosenses 4, versículos 2 y 3, Pablo de nuevo dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Ese nosotros es los que estaban cumpliendo el anuncio del Evangelio, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Entonces, fíjense que la petición de Pablo ahí es muy clara: oren por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios, quien es el soberano de las almas, abra puertas para el Evangelio, para que Dios obre en el corazón de las personas que iban a escuchar esa predicación, para que creyeran por medio de la palabra de ellos. Mucha de la predicación que rinde un fruto no es la obra del ministro visible, sino de los muchos ministros invisibles que estuvieron detrás de esa predicación, orando para que Dios la usara para la extensión de su reino. Entonces vemos cómo la misión de la iglesia no es la misión del pastor únicamente, sino que es la misión de la iglesia. Y eje central
para que la misión de la iglesia pueda ser llevada a cabo es la oración de la iglesia por la misión que Dios le ha encomendado. Todas estas peticiones de Pablo nos enseñan que él bien puede abrir la boca, pero si el Señor no obra para que la persona escuche, no pasará absolutamente nada. La eficacia de la palabra de Dios en la vida de las personas también depende de la obra de Dios en el corazón del hombre. Entonces, en gran parte la misión de la iglesia se da gracias a la intercesión de los santos por los ministerios que Dios ha constituido. A estas alturas, uno podría preguntar, ¿ha tomado en serio la iglesia la responsabilidad de orar por sus pastores y por sus ancianos? ¿Sabes en qué medida muchos de los líderes no tienen ese apoyo en oración de su propia iglesia? Pablo reiteradamente hace un llamado a que se ore por los pastores. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. Y casi todas las cartas Pablo recoge siempre o al final o al principio de sus cartas la petición de ruego. Por lo general dice, ruego por ustedes, y al final dice, rueguen por nosotros. Es un asunto de comunión en el Evangelio, la oración de unos por otros. Esta petición adquiere gran importancia dado la conciencia que tiene Pablo de que la iglesia está involucrada en una guerra, en una milicia. Y Pablo también aclara en 2 Corintios 10:3-5 que esta es una guerra y que nosotros no militamos según la carne, no militamos según nuestras fuerzas, sino que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La guerra en la que está inmersa la iglesia no puede ser peleada sin la oración de todos y cada uno de los santos, por la misión que Dios le ha encomendado. Porque Pablo también dice que muchas personas malvadas se opondrán al Evangelio, pero no puede verse que esa oposición es algo simplemente natural. No solamente son personas malvadas las que se oponen al Evangelio, sino que muchas veces esas personas realmente son el instrumento del propio Satanás para oponerse a la verdad del Evangelio. Y no se trata entonces de que la iglesia tenga una respuesta igual de carnal frente a la oposición del diablo, sino que la iglesia debe orar para que Dios destruya en su soberanía y por su poder la acechanza del enemigo. En 2 de Tesalonicenses 3, los versículos del 1 al 3, Pablo llama de nuevo a la iglesia y le dice, orar por nosotros, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fíjense a la petición del apóstol, oren por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda extenderse. Muchas iglesias se preguntan, ¿y por qué el evangelio no crece? ¿Y por qué la iglesia no se desarrolla? Muchas veces es porque la iglesia ni siquiera está apuntando a orar porque la misma iglesia crezca, ni porque los ministerios que tiene sigan desarrollándose. La falta de oración en una iglesia va a tener repercusiones en la misión que la iglesia va a desempeñar y en cada uno de los ministerios que la iglesia pueda tener. Pablo también en 2 Corintios 1:11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Fíjense cómo Pablo dice que toda la iglesia debe cooperar en la misión de la iglesia. Y lo expone así, ustedes deben cooperar con lo que un ministro está haciendo. ¿Y cómo se hace? Orando por nosotros, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.
Fíjense lo interesante, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El Evangelio, vemos, no es un asunto de un logro particular, no es el logro de alguien, sino es el logro de la iglesia. Es la comunión en el Evangelio la que permite que el Evangelio avance. Y una de las formas más certeras donde se ve esa comunión en el Evangelio es orando por el desarrollo de la iglesia. Fíjense que Pablo pide ayuda, pero pide quizá lo más valioso que cada persona puede aportar, y es su amor. Os ruego porque por el amor a Cristo oren por nosotros. Es un ruego porque la persona ame al ministro, y ese amor se va a expresar en algo muy concreto, y es la oración hacia él, a favor de él, para que Dios le asista en la obra que Dios mismo le ha encomendado. Lo otro que pide Pablo es quizás uno de los dones o los tesoros más preciados del hombre, su tiempo. Pide que dedique tiempo de su vida, parte de su tiempo ¿a qué? A orar por la iglesia y por la misión de la iglesia. Así que vemos cómo la responsabilidad que tienen cada una de las personas de orar es bien importante. Hay una ilustración de todo esto en la vida de Moisés, que usted puede leer en Éxodo 17, los versículos del 8 al 13. Voy a leerlos para usted. Esta ilustración nos sirve para ver cómo la extensión del reino depende de la oración. Es importantísimo para la misión de la iglesia que la iglesia ore. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Es decir, cuando Moisés estaba orando por Josué, Israel prevalecía. Mas cuando se cansaba, por lo que dice, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuántas personas pensarían que la victoria estuvo en la espada en manos de Josué y no en la oración de un viejo anciano que ni siquiera podía sostener sus propias manos? Y cómo la victoria no fue realmente la de quien fue el protagonista aparente de ese desenlace. Y uno puede ver con claridad que el registro bíblico deja claro que todos necesitamos ayuda. Josué necesitó la intercesión de Moisés, pero Moisés necesitó la ayuda de Aarón y de Hur para poder interceder por Josué. Y así se va dando una cadena de los unos ayudando a los otros, porque no era la pelea de Josué, era el avance del reino de Dios, era el destino del pueblo, era la misión de todo el pueblo por lo que se estaba peleando. Cuando hay esa mentalidad corporativa, cuando hay esa comunión, cuando hay esa visión de que es la responsabilidad de todos, pero que no todos estamos llamados a empuñar la espada de pronto, pero sí a estar detrás, a estar orando e intercediendo. Fíjense que esto es quizás
uno de los ejemplos más hermosos de lo que es orar por un discípulo. Aquel que Moisés mismo había entrenado y al que le había después dado de su mano había recibido Josué el ministerio. Aún así, este anciano mayor sigue detrás de su discípulo, ayudándolo a que lidere el pueblo de forma adecuada. Uno se podría preguntar, ¿cuánta confianza dio a Josué saber que su anciano tutor estaría orando por él? ¿Cómo sería la disposición de este joven al saber que detrás de él estaba una persona orando por su vida mientras él estaba ejerciendo el ministerio para el que Dios le llamó? Así que, pero fíjense que también el anciano líder necesitó ayuda para poder ayudar a su discípulo. Y de nuevo, la iglesia debe reflexionar en que todos necesitamos ayuda. Pero uno con tristeza podría preguntar, ¿cuántos líderes que cayeron en su ministerio o que lo abandonaron no tuvieron ni siquiera la ayuda de la oración de su pueblo? ¿Cuántas veces los líderes que de alguna forma fallaron a la vocación que Dios les dio, miraron a un lado o a otro cansados por el ministerio y nadie les asistió? Y eso también es una culpa de la iglesia. Eso también queda en la responsabilidad de la iglesia. Muchas veces la gente dice, cayó el pastor y ya, con él cayó la iglesia también. Porque parte de su caída sin duda estuvo en la falta de muchas responsabilidades de los que estaban alrededor de él y nunca o dijeron nada o hicieron nada. Eso también es responsabilidad, no es cayó fulanito, sino con él se vio que había una seria deficiencia, no de una sola persona, sino de toda una comunidad muchas veces. Y eso es algo para reflexionarlo. Quizás una de las páginas más tristes de la historia de la iglesia es cuando Pablo está en el juicio y deja constancia, quizás para vergüenza perpetua de toda la iglesia, cuando dice que él estaba frente al juicio y dice, y todos me han dejado solos, no les se ha tenido en cuenta. Fíjense que en los momentos más difíciles de muchas personas, Pablo estuvo ahí, pero en los momentos difíciles de Pablo quedó el registro para toda la historia de que nadie lo acompañó al juicio. Dice, todos me han abandonado, todos me han dejado solo. Pero también pasó con el mismo Señor. El Evangelio de Marcos es quizás uno de los que más fuertemente denuncia eso. Y al final del ministerio todos huyeron y todos dejaron solo al Señor. La noche del Getsemaní, el Señor llama a sus más cercanos y les dice, orad conmigo. Y se durmieron. Y quedó para las páginas de la iglesia que la iglesia no acompañó a su pastor en los momentos de dolor. Ni una hora han velado conmigo. Esta es una verdad que nosotros debemos aprender en sus dos dimensiones. Un líder debe ser sostenido por las oraciones de su gente y a su vez el líder debe orar para que pueda cumplir la misión a la cual Dios le ha llamado. En este punto hay que hacer un autoexamen y es a nuestra vida de oración personal, pero también a nuestra vida de oración como comunidad, como iglesia. La mayoría de las veces el reflejo de la oración de la iglesia es lo mismo que la oración particular. Cuando no hay una oración privada, tampoco habrá una oración colectiva nutrida. Ser conscientes de nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo en interceder por los pastores y ancianos de la iglesia. Crear esa conciencia es importante. Cuando critico a ciertos líderes o a pastores
por aspectos de su carácter, debería preguntarme, ¿alguna vez he orado por eso? Antes de criticar, he pedido a Dios que le ayude con su defecto. Con cuánta facilidad aquellos mismos que no olvidan criticar, olvidan orar. Son actitudes que todavía muestran que estamos centrados en nosotros mismos. Él no predica bien, no me gustó cómo lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dedicaste parte de tu semana para orar a que Dios le ayudara en la predicación, a que Dios le ayudara en la preparación, a que pudiera tener el tiempo necesario para meditar y para orar. No, tú llegaste a exigir algo que crees que es tu derecho, pero no cumples con tu responsabilidad delante de Dios, de orar por aquellas personas que Dios ha puesto para que dirija la predicación. Esa parte es muy importante. Antes de creerme con derecho a criticar, a examinar si he cumplido mi responsabilidad de pedir a Dios por la vida de la persona que Él ha puesto en el ministerio. Hace falta la conciencia tanto de la iglesia como del ministro de su propia fragilidad. Ambos deben ser conscientes, la iglesia debe ser consciente de que quien está al frente es un hombre con todas las debilidades propias de la misma naturaleza humana. ¿Se acuerdan cuando dice, Elías fue un hombre sujeto a pasiones lo mismo que los demás, también debe luchar? Y muchas veces líderes, pastores y demás luchan solos porque temen más a la crítica que a recibir una ayuda de parte de la iglesia. Y eso pasa muchas veces. Ahora, todo líder debe tener conciencia de que en el ministerio al que Dios le ha llamado también tiene una gran parte de soledad, porque él debe dedicar mucho de su tiempo a la soledad, a la oración y al estudio silencioso. Pero tampoco puede caer en el aislacionismo de un ascetismo mal entendido, porque el pastor necesita de la comunidad y la comunidad necesita del pastor. Y debe haber una reciprocidad en el asunto. Y parte de eso, o parte de ese discernimiento, lo recibe la iglesia cuando comienza a orar de forma consciente por las necesidades del pastor o de los ancianos de la iglesia. Incluso a preguntar por esas necesidades. ¿Qué necesita? Sería bueno que la iglesia, antes de decir, ese sermón no estuvo bien preparado, preguntara, pastor, ¿por qué no tuviste el tiempo necesario para preparar el sermón? Entonces, todos esos análisis deben hacerse antes de. ¿Es mi intercesión habitual por los pastores y por los ancianos o por aquellas personas que me están discipulando? Porque es en todas las dimensiones. Si Dios ha puesto a una persona para que le ayude en su discipulado, usted debería orar por ella. Debería orar por todas las cosas. Entonces, parte del autoexamen es, ¿estoy orando por las necesidades específicas de mi iglesia? ¿Cuántos oramos por la economía de los ancianos o de los pastores, por su familia, por su salud, por la economía de la iglesia, por la salud espiritual de la iglesia? ¿Cuántos salimos de nuestra oración por nosotros mismos para orar por los hermanos? Esta debe ser nuestra petición siempre: hermanos, orad por nosotros, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:25. Y el llamado es el mismo de Colosenses 4, del 2 al 3. Perseverad en la oración, velando con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Así termina la cita.
Pablo está pidiéndole a los filipenses: porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Desde la comunidad primitiva, Dios instruyó a la iglesia que un ministro debe dedicarse a dos aspectos centrales: a la oración y a la predicación. Hechos 6, versículo 2 y versículo 4. Cuando se instituye a los diáconos, la razón que los apóstoles dan es porque no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No solamente no es justo, sino que además es una recarga de trabajo que va a ir en contra del desarrollo de la misión de la iglesia. Porque la iglesia no debe olvidar que quien está al frente es un hombre común y corriente. El Bautista, el Evangelio dice: hubo un hombre llamado por Dios, llamado Juan. Note que el llamado al ministerio no implica que pasa de ser un hombre a ser un Superman. Hubo un hombre llamado por Dios al ministerio, pero la vocación del ministerio no le da fuerza sobrehumana ni atributos de Superman. Y cuando un ministro no hace conciencia de eso, puede terminar sobrecargándose de tal manera que eso redunde en perjuicio del ministerio al que Dios le ha llamado. Aquí los apóstoles dicen: no es justo que además de trabajar en la obra del ministerio, tengamos que servir a las mesas. No porque el servir a las mesas sea algo indigno de un ministro. El asunto es que el ministro no puede desviarse de sus funciones. Un ministro, si comienza a ocuparse de todos los aspectos administrativos del funcionamiento de una iglesia, puede, por causa de esas ocupaciones, descuidar el ministerio principal, que es la palabra de Dios. Entonces, por esto vemos que Pablo insiste mucho. Pablo insiste demasiado en que el predicador, el maestro, el ministro, se dedique ¿a qué? A la oración y a la predicación. Pero para que eso sea posible, debe concentrarse en esos aspectos y tratar de que las otras áreas de la vida no se vean sobrecargadas. Es una parte importante y es una parte de reconocer, uno, que no tiene todos los dones. Probablemente si fue llamado a la predicación no es un buen administrador. Y si comienza a enfocar o a distribuir sus energías en una cosa a la que Dios no la ha llamado, va a terminar desgastado en eso para lo que no fue llamado y no cumpliendo aquello para lo que sí fue llamado. Por eso Dios ha dado multiplicidad de dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que si cada uno cumple con su función dentro del cuerpo de Cristo, algunas personas puedan dedicarse de tiempo completo a algunos otros aspectos para los cuales Dios sí le ha llamado. Pablo ruega a los filipenses por la comunión en el Evangelio. El apóstol entiende que la unidad de una iglesia solo es posible por una obra sobrenatural de la gracia en la vida de todas las personas que la componen. Oiga eso, la unidad de una iglesia, la comunión en el Evangelio de una iglesia solo es posible por la gracia de Dios. Solo es posible porque Dios actúa en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que pueda haber esa unidad. O dicho de otra forma, la unidad o la comunión en el Evangelio de personas tan distintas como las que encontramos en la iglesia, solo es posible si el Dios soberano trata con cada una de esas personas que componen el cuerpo de Cristo
derramando la gracia sobre cada una de esas vidas para que esas relaciones puedan ser posibles, para que se puedan eliminar las rivalidades, las vanidades, se destierre el orgullo y en su lugar haya una humildad en las vidas como la de Jesús, quien se despojó de su gloria y se hizo siervo. Acuérdense del conflicto fuerte que había en la comunidad de Filipos por la competencia entre líderes, entre dos mujeres. Y Pablo sale a eso y a decir, debería la iglesia concentrarse más en orar para que Dios extienda su palabra y deberían dejarse de lado todas esas rivalidades por causa de la misión común que tiene la iglesia. Por eso Pablo sigue hablando mucho a los filipenses de imitar a Cristo, a Jesús como sacerdote que vive por siempre para interceder por nosotros, como aparece en Hebreos 7, 24, 25. Pablo, al igual que Jesús, dedica mucho de su tiempo a orar por sus discípulos. Por ejemplo, en Romanos 1:9, en 1 Corintios 1:14, en Efesios 1:16, en Efesios 3:14, en Colosenses 1:3, en Colosenses 2:1, en 1 de Tesalonicenses 1:2, en 2 de Tesalonicenses 1:11, en 2 de Timoteo 1:3 y en Filipenses 4, Pablo ora por la iglesia. Y casi seguido de esa oración de Pablo por la iglesia siempre encontramos una petición de intercesión por él. Yo ruego por ustedes, les ruego además que oren por mí. En estas oraciones de Pablo nosotros vemos varios ingredientes: acciones de gracia, alabanza a la grandeza de Dios, peticiones e intercesiones por sus discípulos. El ministerio de Pablo sigue el modelo de un entramado entre oración y predicación, orar y predicar. Estudiemos entonces cómo la comunión en el Evangelio es posible por la oración y la predicación común. Orar los unos por los otros. Esa comunión, esa intercesión de los unos por los otros, como lo dice también Santiago 5:16. La petición de Pablo por su iglesia en Filipenses es que los hermanos crezcan en amor, en conocimiento, en comprensión del Evangelio y sus vidas produzcan frutos. La raíz de todo esto es la confianza de Pablo en que Dios es quien puede producir ese amor, ese conocimiento, ese discernimiento en la iglesia, para que la iglesia entienda su misión y para que por la gracia de Dios la lleve a cabo. El llamado a los ministros entonces es a orar por la iglesia a la cual Dios le ha llamado a servir. Y el llamado de la iglesia es a orar por los ministros que Dios ha puesto para esa iglesia. Entonces, tanto pastores e iglesias deben tener conciencia de su misión y de su responsabilidad, que es misión y responsabilidad de todos, y que juntos deben orar por la misión que Dios ha encomendado a su iglesia. Eso es lo que hoy nosotros debemos reflexionar, a hacer un autoexamen serio de si como iglesia estamos cumpliendo esas responsabilidades importantes de la intercesión por la misión de la iglesia. Y si hay esa unidad en la misión de la iglesia, y ver que esa unidad en la misión de la iglesia solo es posible si la iglesia ora unida por esa misión y tiene una conciencia de hacia dónde se va y de las necesidades que tiene la iglesia y encomendarlas a Dios en oración. A esa es la reflexión que hoy queremos llegar y pedir que comencemos a hacer un autoexamen sobre estos aspectos. Vamos a orar.